¿Sabías que? En Radio Luz a las Naciones, tu emisora cristiana, ¿sabías que? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de radio? ¿No lo sabías? Pues es un espacio de nuestra emisora Radio Luz a las Naciones, donde conocer más la palabra de Dios. Y creer en ella. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esta semana en ¿Sabías qué? Las parábolas de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. ¿Sabías que la sal es el condimento más antiguo usado por el hombre? ¿Sabías que ya en el año 2700 a.C. en China se usaba la sal para sazonar la comida? El libro de Job, que fue escrito hace unos 3500 años, hace una mención sobre la sal en el capítulo 6 y en el versículo 6. ¿Se comerá lo desábrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? El uso más primitivo de la sal es la conservación de los alimentos, por lo cual en la antigüedad se trataba de un producto muy apreciado. Incluso se le llegó a llamar oro blanco. De sal viene la palabra salario, del latín salarium. ¿Qué tiene que ver la sal con el salario? Sencillo, a los soldados de la antigua Roma se les retribuía su trabajo con una porción de sal. ¿Sabías que se dice que la sal tiene por lo menos 14.000 usos benéficos diferentes? ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? Vosotros sois la sal de la tierra. Esto quiere decir que al nacer de nuevo, el ser humano ya tiene la capacidad o la cualidad de sazonar, de ponerle el ingrediente necesario en la porción exacta a las cosas de la vida. El discípulo no llegará a ser, sino que ya es sal de la tierra. Dos de las cualidades de la sal que Jesús tenía en mente eran su poder de conservación y la cualidad de dar sabor y sazón. Jesús nos pide que conservemos y guardemos las verdades del Evangelio y aplicar esas verdades en la medida exacta para darle el verdadero sentido y el mejor sabor a las cosas que nos pasan en la vida. En Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia en Filadelfia, la cual constituye el prototipo de lo que Él espera encontrar en nosotros cuando vuelva. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Observemos las dos cosas que los cristianos de Filadelfia hicieron. 1. Has guardado mi palabra. ¿Sabes que la palabra guardado aquí significa conservado o obedecido? ¿Qué conservó la iglesia en Filadelfia? Pues conservó las verdades del Evangelio sin diluirlas para que no perdieran su sabor. 2. No has negado mi nombre.
Aunque hacerlo provoca persecución y ataques verbales o físicos, esta iglesia era fiel al respecto. ¿Sabías que la sal en la Biblia tiene diversos simbolismos en las Escrituras? Por ejemplo, cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, se ofrecía a un animal de lo mejor del ganado o las primicias de la cosecha, lo cual habla de que al Señor se le debe ofrecer lo mejor de nuestro ser. Enseguida el sacerdote esparcía sal sobre el sacrificio. Lo podemos leer en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 43, versículos 23 y 24. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. La sal, como conservador de los alimentos, simboliza incorrupción, preservación, pureza. El pacto de sal simboliza el compromiso de Dios de cumplir su palabra y sus promesas, mientras el sacerdote por su parte se comprometía a consagrarse solamente al Señor. Más adelante Dios ofreció a su propio Hijo en sacrificio para limpiar nuestros pecados y lo selló con su sangre. Es esta la sangre del nuevo pacto de la que habló Jesús, y la sal que preserva el nuevo pacto es el Evangelio, ya que éste es perdurable. Su palabra durará por siempre. Por lo tanto, la palabra es la sal que preserva las promesas de Dios. Cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, deja claro que sus discípulos tenemos la misma función que esa sal. Nos conservamos y nos guardamos caminando en santidad para con Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como la sal, el discípulo debe de conservar las verdades del Evangelio. ¿Cómo? A través de su testimonio, de vivir y reflejar la palabra de Dios a los demás. Para terminar, regresamos a nuestro versículo inicial. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Encontramos aquí la palabra desvaneciere, que viene del griego moraino y tiene dos significados, uno literal y otro alegórico. El literal es cuando la sal se desvanece y pierde su sabor. El simbólico implica volverse un necio, enloquecer. ¿Sabes? Un verdadero discípulo tiene la Biblia como norma de vida y no requiere respuestas ajenas a la sana palabra de Dios. Otros muchos, sin embargo, buscan respuestas en los motivadores, en los estudiosos de la mente humana, en los filósofos o en doctrinas novedosas. Con ello muestran que no son discípulos, en su necedad, en su falta de sabor, en su ausencia de sal. En el Israel de la antigüedad, la sal era traída desde el mar muerto, pero había una sal que al contacto con otros productos químicos naturales a la intemperie se hacía amarga y no servía. ¿Sabías que esa sal era distinguida fácilmente por los comerciantes, quienes la separaban, pues ya no servía para consumo humano? Esta sal se esparcía por las orillas de los caminos para matar las hierbas que estorbaban el paso. Esto es una sal para muerte. El evangelio que muchos predican hoy ha perdido su sabor porque precisamente tales cristianos han perdido su sabor, y su sal es para muerte también. A los discípulos del Señor nos corresponde guardar la sal del verdadero evangelio. Guardémonos en el Señor. Y que nuestro mensaje y nuestras vidas confronten el pecado. Señor, te damos gracias porque podemos entender a lo que te referiste cuando le dijiste a tus discípulos, sois la sal de la tierra.
Buenos son los cristianos que no se comprometen con el mundo. Buenos son los cristianos que renuevan su mente, que cambian su conducta, que cada día se van renovando, que van quitando de su vida la envidia, el rencor, los pleitos. Buena es la sal, pero si la sal se desvanece, no servimos para nada. ¿Sabías que? Cosas que debes saber.